Vamos a continuar, hermanos queridos, con el mensaje del domingo pasado que hemos titulado La Gran Tribulación. Voy a leer una vez más el pasaje que nos ha servido como base para esta etapa de las profecías bíblicas. El Mateo capítulo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es palabra de Dios. Dios ha dicho a través de su palabra, y estas son palabras de Jesucristo. Y estas palabras fueron dichas en el contexto del anuncio del final de todas las cosas. Es en ese contexto en que Jesús anuncia que hay un periodo especial en el tiempo de la historia del hombre en que habrá, dijo Jesús, una gran tribulación. Angustia y dolor, como dije el domingo pasado. Y que Jesús se detiene a aclarar que no ha habido nunca, ni la habrá. Es el periodo que va a preceder el retorno glorioso de Cristo cuando le veamos en gloria. Pero antes de ese periodo, antes que ese periodo se desate, la Biblia es clara en anunciarnos que antes de eso el Señor va a levantar su iglesia. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, que es el libro que en forma muy especial nos muestra la revelación de las últimas cosas, yo lo dije el domingo pasado y lo voy a repetir para las visitas hoy día. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, este libro anuncia, informa, revela detalladamente lo que este periodo denominado la Gran Tribulación va a abarcar, los acontecimientos de él. Y muchos se asombran cuando leen que Dios dejará caer sobre la raza humana juicios que matarán una cantidad tan grande de seres humanos. Algunos incluso hablan de la crueldad y la falta de misericordia de Dios. Sin embargo, quienes juzgan así pasan por alto el hecho de que Dios ha sido misericordioso y clemente con el hombre. Su gracia ha sido abundante. Su oferta para la salvación por la fe en Cristo ha sido ofrecida gratuitamente a toda la humanidad. Pero el hombre se ha negado, y cuando hablo de hombre hablo de la humanidad. El hombre se ha negado rotundamente a acogerse a este beneficio del amor de Dios. Y permanente y constantemente ha rechazado el mensaje de salvación. Y ha escogido voluntariamente vivir en las tinieblas. Así es que quienes juzgan al Dios nuestro de crueldad y falta de misericordia por lo que Él va a enviar sobre la tierra, le respondemos que Dios ha sido muy clemente y misericordioso. Y como lo dijimos el domingo pasado, el hombre ha actuado con insolencia delante de su Creador. De tal manera que Dios va a enseñarle al hombre que Él es Dios. Y Dios lo dijo: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. Llegará el momento que así va a ser. Dios le enseñará al hombre quién es Dios.
Vimos el domingo pasado los juicios de los 7 sellos. Una cuarta parte de la humanidad va a morir cuando se desaten los 7 sellos. Una cuarta parte de la humanidad. Debo recordar una vez más para la iglesia que este periodo de la gran tribulación es un periodo preciso, literal, de 7 años. Lo explicamos con claridad el domingo pasado. Porque creemos que este periodo de tribulación es un periodo literal de 7 años. Durante el primer año de este periodo de la gran tribulación, que ya lo dijimos el domingo pasado, lo recuerdo de nuevo, comienza no necesariamente cuando la iglesia es arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada y puede pasar el espacio de tiempo que no está definido en la Biblia. No sabemos si será un año después, o 2 años, o 3 años, o 4 años, o 5 años después del rapto. Pero la gran tribulación comienza cuando Israel firma un pacto de paz con las naciones. Esa es la señal, dijimos el domingo pasado, es la señal política del inicio de esta gran tribulación. En la historia va a aparecer un personaje que lo hemos denominado el anticristo, tema que trataremos con más detalle en otro mensaje. Pero a partir de la firma de ese tratado se desata entonces este periodo de la gran tribulación sobre la tierra, y en el primer año, cuando caen los 7 sellos, cuando se abren los 7 sellos, en el primer año muere la cuarta parte de la tierra. Estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de personas. Primer año de la tribulación. Después de los juicios, se derramarán sobre la tierra 2 series de juicios más. El juicio de las trompetas y el juicio de las copas de la ira de Jehová. Dijimos el domingo pasado que en el séptimo sello llegamos rápidamente a la parte final de los 3 años y medio. En el primer año muere la cuarta parte de la tierra, y después tenemos el sexto sello, el séptimo sello, llegando hasta la primera mitad de la gran tribulación, y comienzan a derramarse las trompetas, a sonar las trompetas, y después las copas de la ira, que abarcarán los últimos 3 años y medio. Las copas de la ira que usted lee en Apocalipsis van a abarcar aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Hay un cambio radical en la mitad de la gran tribulación. Cuando hablemos del anticristo voy a explicar por qué se produce este cambio en la mitad de la semana de la gran tribulación, la mitad de los 7 años. A partir de ahí, entonces, vemos cómo se empiezan a derramar estas copas de la ira, primero las trompetas y después las copas de la ira. Voy a enumerar el desarrollo de estos eventos, tratando de explicar muy resumidamente, porque no tengo el espacio del tiempo para explicarlo con más detalle, cada uno de estos eventos, de forma muy resumida. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, habla del juicio de la primera trompeta. En este juicio, ya que no puedo ir leyendo cada pasaje bíblico, en este juicio habrá granizo y fuego mezclado con sangre que cae sobre la tierra. De modo que una tercera parte de los árboles y la hierba de la tierra se quemará.
al sonido de la primera trompeta. Cuando cae el juicio de la primera trompeta, entonces cae granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra, de modo que una tercera parte de los árboles y la hierba de la tierra se quemará. Apocalipsis 8, del 8 al 9, nos habla de la segunda trompeta. Y allí se describe este juicio con una figura literaria. El escritor dice que vio como una gran montaña ardiendo en fuego. Es probable que todavía nosotros no podamos entender ni sepamos a qué se refiere Juan cuando escribe que él ve algo como una gran montaña ardiendo en fuego. Un fenómeno que todavía no sabemos de qué se trata, pero el efecto de este fenómeno está claro. Dice la Escritura que una tercera parte del mar se convertirá en sangre. Y la tercera parte de los seres vivientes del mar mueren. Y una tercera parte de las embarcaciones del mundo son destruidas. Ese es el juicio de la segunda trompeta. El juicio de la tercera trompeta en Apocalipsis 8, del 10 al 11. Este juicio afectará el agua potable, no el agua de los ríos ni de los lagos. Este juicio afectará el agua potable, haciéndola amarga al gusto y contaminante al organismo. Y a causa de esa contaminación de las aguas potables, muchos morirán por contaminación. Aquí la Biblia nos habla que las aguas son las aguas potables, las aguas que se beben se hacen amargas. Y por la terminología que usa la Escritura, se habla de un agua contaminada y que afecta seriamente el organismo del ser humano, y muchos morirán por esa contaminación. El juicio de la cuarta trompeta en Apocalipsis 8, del 12 al 13. Este juicio, de acuerdo a este relato, afectará al sol, la luna, las estrellas y la regularidad del ciclo de día y noche. Y puesto que va a ser dañada una tercera parte de los cuerpos celestes, es posible que ya en esa fecha cambie el ciclo de 24 horas de día y noche y se acortarán quedando en 16 horas. Se acorta el ciclo de 24 horas y entonces el día comienza a tener, a partir de ese juicio, 16 horas. La quinta trompeta, que es el primer ay, en Apocalipsis 9, del 13 al 21. Este juicio nos indica que aparecerán langostas que salen como disparadas, con una tremenda velocidad. Son como disparadas como una flecha. Aparecen estas langostas que caen sobre la tierra y salen del pozo del abismo. El pozo del abismo es el lugar en donde habitan los demonios. Y la Biblia dice que estas langostas que salen como saetas, es decir, como flechas, con una tremenda velocidad, surgen del pozo de los abismos, es decir, son criaturas satánicas. Vienen directamente del dominio de Satanás. Lo que de ellas se nos revela parecen criaturas animales, como langostas, pero son de naturaleza demoníaca. Estas langostas no dañarán la naturaleza, sino solo a los hombres. Estas langostas surgen del pozo del abismo solo para dañar al hombre, infligiéndoles una mordida tan dolorosa como la mordida del escorpión.
Se dice que el dolor de la mordida de un escorpión es el más intenso que un animal pueda infligir al cuerpo humano. Estas langostas atacarán solo a la raza humana, no a animales, ni a árboles, ni hierbas, solo a la gente. Les morderán, el dolor será intenso. Estas plagas durarán 5 meses. Y la Biblia dice que la gente se desesperará a causa del dolor intenso de estas mordidas. Querrán quitarse la vida, pero no podrán. Sufrirán intenso dolor. La raza humana por 5 meses. Es decir, por 5 meses en la tierra nadie morirá. Nadie morirá. A tal extremo, como digo, que algunos querrán quitarse la vida, pero no podrán. Durante 5 meses nadie morirá. El juicio de la sexta trompeta, que es el segundo ay. Apocalipsis 9, 13 al 21. Nos informa aquí la Escritura que el medio de ejecución de estos juicios será un ejército de 200 millones de jinetes. Por el contexto del pasaje, la gran mayoría de los eruditos entienden que no es un ejército compuesto por hombres, sino que estos jinetes que ve el escritor, porque eso sí es real, el autor se encarga de aclarar que él vio este ejército de 200 millones de jinetes, él los vio. Pero eran jinetes infernales, no eran seres humanos. La misión de ellos era matar la tercera parte de los hombres de la tierra. Esa es la misión de este ejército de 200 millones de jinetes que Juan ve salir bajo la orden de un ángel. Son sueltos. La Biblia dice que son sueltos. Así vi en visión los caballos y sus jinetes. Hay allí en el pasaje bíblico una ilustración simbólica de lo que Juan intenta decir que vio. La orden de estos jinetes era matar la tercera parte de la tierra. Si recordamos que en el juicio del cuarto sello muere una cuarta parte de los seres humanos, esto significa que solo en estos 2 juicios se matará a la mitad de la población del mundo. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Y el Señor guarde su iglesia, nosotros nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con el Señor? Nosotros no estaremos aquí. Lo que estamos diciendo, hermanos, que es algo tremendo que viene sobre la tierra. Estamos hablando de un periodo tremendamente breve, 7 años. Ya en este juicio, estamos hablando de más o menos 4 años de la gran tribulación. Ya solo en 4 años habrán muerto 4.000 millones de personas. Estamos diciendo, hermanos queridos, que en escasos 4 años la mitad de la población mundial morirá. El juicio de la séptima trompeta es el tercer ay. En Apocalipsis 11, 15, 19. Con el sonido de esta trompeta llegará el anuncio de que el fin está cerca.
Y hay voces que cantan y voces que alaban a Dios y dicen: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Cuando se escuche este cántico en el cielo, de alabanza y adoración de los seres celestiales, que anuncian que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos, estamos hablando que ese cántico se escucha 3 semanas antes del final de todas las cosas. Porque las 3 semanas que vienen se derramarán sobre la tierra las 7 copas. Solo en las últimas semanas de los 7 años serán derramadas las 7 copas. La gran mayoría de los teólogos y eruditos bíblicos están de acuerdo en que si no se derraman todas juntas, a lo menos se derrama una sobre la otra. Pero las últimas 7 copas no abarcará más allá de 3 semanas. El juicio de la primera copa. Apocalipsis 16:2. En este juicio, este juicio traerá sobre los hombres una llaga dolorosa, maligna, dice allí, pestilente. Una especie de cáncer que tal vez no se conoce, pero el término pestilente es una úlcera, un cáncer maligno. Pero el término pestilente se traduce exactamente en griego, que huele o expende un olor. Literalmente en griego es como huevo podrido. Es decir, en esta copa los hombres serán atacados con esta úlcera maligna, pero a diferencia de otras enfermedades, se sentirá ese olor, se percibirá ese olor como huevo podrido. Pero usted no estará aquí. Amén. Usted no estará aquí. Estaremos con Cristo el Señor. La segunda copa, Apocalipsis 16:3. En este juicio, el segundo ángel, dice allí, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo. Estamos hablando ya de los últimos días. Murió, en el otro juicio muere la tercera parte de los seres vivos. Aquí en este juicio murió todo ser vivo que había en el mar. En este juicio, las aguas se convertirán en sangre como de muerto. ¿Qué significa ese término? Esa frase, sangre como de muerto, indica que el mar se convertirá en sangre fétida. Sangre fétida. Que el Señor nos bendiga. Y en este juicio, todo ser vivo de los mares morirá. El juicio de la tercera copa, Apocalipsis 16, del 4 al 7. En esta ocasión, como en el juicio de la tercera trompeta, la provisión del agua potable será afectada de nuevo. No las aguas de los lagos ni de los ríos, sino el agua potable
pero en vez de convertirse como la tercera trompeta en ajenjo, se convierte en sangre. Cuando abra la persona la llave de su casa, lo que saldrá de la llave será sangre. En este juicio toda el agua potable será afectada. El juicio de la cuarta copa. Apocalipsis 16 del 8 al 9. En este juicio el sol aumentará de calor. No solamente que habrá un calor intenso. Estuve yo reunido hace algunas semanas atrás con técnicos de la CONAF y ellos están tratando de preparar a la gente, especialmente la gente que vive en el campo, porque a partir de diciembre viene para nuestro territorio, nuestra nación, una ola de calor que sobrepasará los 40 grados. Y los técnicos de CONAF nos informaban a nosotros que esta ola de calor de más de 40 grados comenzará en diciembre de este año y durará aproximadamente hasta el mes de abril. Nuestro país sufrirá una tremenda ola de calor. Pero esta ola de calor que se aproxima de 40 grados para Chile no es nada comparado con la calor de este juicio. Porque aumentará a tal grado que la gente se quemará a causa del intenso calor. El versículo 9, hermano. Yo quiero que ponga atención a este versículo. Este concepto, amado hermano, se repite en Apocalipsis 3 veces. 3 veces. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Yo no sé de dónde sacaron algunos, que durante este periodo de la gran tribulación, algunos de los tibios que se van a quedar aquí, que no se van a ir con el Señor, no sé de dónde sacaron, que algunos de los tibios que no se van a ir con el Señor, van a arrepentirse en el periodo de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis es categórico, nadie se arrepiente. Este pasaje, y no se arrepintieron para darle gloria, es un pasaje que se repite 3 veces en Apocalipsis. El juicio de la quinta copa. Con esto quiero decir, amados hermanos, de que nadie que no sea judío se salvará en la gran tribulación. La oportunidad de salvarse es ahora. Es mentira que usted que es tibio ahora, es mentira que usted que anda entre Tongoy y los Vilos en la vida espiritual pueda salvarse después en la gran tribulación. Esa es mentira del diablo. La salvación es ahora. Después no hay oportunidad. Juicio de la quinta copa. La bestia, el anticristo, con todas sus limitantes y con todas sus batallas, la bestia y el anticristo tiene un palacio, un lugar donde se ha radicado. Una ciudad en la que se ha radicado. Ese tema lo vamos a ver con detalle cuando hablemos sobre el anticristo. Pero en este juicio, el palacio de la bestia o del anticristo será afectado y la ciudad desde donde gobierna quedará en total oscuridad.
Mientras eso acontece, si continuamos con el versículo siguiente, hermanos, los hombres son afectados con dolores por úlceras que afectará especialmente la lengua. En esta plaga los hombres serán afectados en la lengua. Esta se les inflamará a tal grado que saldrá fuera de la boca. Es decir, Dios envía una plaga, una peste que afecta la lengua y que la inflama y la inflama y la inflama. La gente no puede cerrar su boca, la lengua se sale hacia afuera a causa de la inflamación, a tal extremo, como dice la Biblia, que se morderán con sus propios dientes. Será tanto el dolor por esa úlcera que afectará la lengua, será tanto el dolor que la Biblia dice que la gente morderá su lengua para tratar de calmar el dolor. El juicio de la sexta copa, capítulo 16, versículo 12 al 16, nos habla de los reyes del oriente. No voy a ser muy explicativo en este juicio, solo que habrá una coalición de reyes del oriente, cuya primer trabajo, primera función será secar el río Éufrates y de esa manera preparar un camino natural de mejor acceso para los ejércitos que vendrán del oriente para atacar a Israel. En esta tremenda batalla que se conoce como la guerra del Armagedón. Estos reyes del oriente, hoy día existen naciones orientales. Cuando hablamos de secar el río Éufrates, estamos entendiendo que con tecnología, con ciencia, estos reyes del oriente, estos gobernantes del oriente sacarán todas las aguas del río Éufrates. Hace 100 años atrás esto parecía casi imposible, pero hoy día, cuando identificamos a estos reyes del oriente, que están compuestos por países como Japón, China, India, Tailandia, en donde existen recursos industriales formidables. Estos reyes del oriente están preparando el camino para la gran batalla del Armagedón. Esa batalla la vamos a también estudiar con detalle en los próximos domingos. Y por último, el juicio de la séptima copa. Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. Sigamos. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Jerusalén se parte en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo,
como el peso de un talento. ¿Sabe cuánto significa eso? Granizos de 45 kilos. ¿Se asusta usted de un granizo del tamaño de una pelota de ping-pong? Estos granizos pesarán 45 kilos. Porque su plaga fue sobremanera grande. Por eso la voz y el cántico, hecho está. Última semana de la gran tribulación. Dios da los últimos azotes. Un terremoto que dividirá Jerusalén y causará que otras ciudades caigan. Las islas y las montañas desaparecerán. Y habrá una tormenta sin precedentes, con granizos de 45 kilos. Y el versículo 21 dice que se arrepintieron. Y los hombres blasfemaron contra Dios. ¿Hay alguien que se arrepiente ahí? Porque no hay espacio para arrepentimiento en este periodo. Este último juicio abre las puertas para el retorno glorioso de Jesucristo. Cuando se enfrenten los reyes del oriente con Israel y Dios los destruya, cuando aparezca Jesucristo montado en un caballo blanco, en cuyo muslo se lee fiel y verdadero. Debo concluir, amados hermanos, ratificando lo que he dicho muchas veces durante estos días. En mi opinión personal, creo que no habrá salvación para los gentiles, solo para los judíos. Tengo en mi tema 7 argumentos del por qué yo creo personalmente que durante este periodo de la gran tribulación ningún gentil se salva. Cuando yo hice el análisis del libro de Apocalipsis en mi época de estudiante de teología, en que hice un trabajo de análisis versículo por versículo del libro de Apocalipsis, concluí finalmente en mi trabajo que no hay salvación para los gentiles. En principio creí que yo era el único loco que creía eso. Pero un día, por esas casualidades de la vida, llega a mis manos una teología escrita por un PhD, el teólogo W.T. Purkiser, un PhD en teología. Es una persona muy superior a un doctor en teología. Lo dije en alguna oportunidad. Los doctores en teología, los bachilleres en teología, como soy yo, nos alimentamos de los PhD, teológicamente hablando. Los PhD son personas súper capaces, inteligentes, intelectualmente. Y ese, en cuanto a PhD de teología, es de donde nos alimentamos. Este PhD, el teólogo W. Purkiser, dice en su teología bíblica lo siguiente:
Solo para concluir. Dice la idea de que de los que queden cuando Cristo regrese en el rapto serán salvos durante la tribulación, tiene muy poco apoyo en las Escrituras. Los cabritos no reciben una segunda oportunidad, según Mateo 25:46. Cuando la puerta se cierre, estoy leyendo a la letra lo que escribió Purkeser. Cuando la puerta se cierra, no se vuelve a abrir como una concesión a las vírgenes insensatas, quienes esperaron demasiado para asegurarse de que tenían el aceite necesario. Mateo 25, 10, 13, Lucas 13, 25. Sigue diciendo Purkeser, el interés constante de Pablo era que sus convertidos pudieran estar listos para la venida del Señor. No les daba esperanza de una posible corrección futura. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 23, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10, capítulo 2, versículo 1 al 11. Según lo escrito por Pedro, en 2 de Pedro 3, 14, 15, termina diciendo Purkeser, implica que nuestro derecho a la salvación como gentiles, miren lo que dice este PhD, implica que nuestro derecho a la salvación como gentiles debe establecerse antes de la venida de Cristo, porque no se llevará a cabo después. Por lo tanto, amados hermanos, ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de acercarse a Dios. En ese periodo, ninguno se volverá a Dios. Los hombres blasfemarán contra Dios, pero no se volverán a Dios. Así que usted que es hijo de Dios, usted que es hija de Dios, tómese fuerte de la mano del Señor. Aférrese del Señor. Vienen días terribles que nadie podrá mantenerse en pie. Hoy es el tiempo de la salvación. Como dice la Escritura, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora es el tiempo de abrir el corazón y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Después no habrá tiempo. Cristo viene por su iglesia. Puede ser hoy, puede ser en un par de minutos más, no lo sabemos. Las señales para el retorno de Cristo, para el rapto, están todas cumplidas. Póngase de pie. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra en esta tarde. El Señor le ha traído, estimado hermano y hermana, le ha traído para darle esperanza. Y este mensaje es un mensaje de advertencia. El Señor nos habló en su palabra que tenemos que redarguir a tiempo. En lo posible, no fuera de tiempo. Yo creo que este es un mensaje de advertencia a tiempo. Todavía hay tiempo. Esta noche usted tiene tiempo para tomar una decisión, para decir, yo no quiero estar en ese periodo de gran tribulación. Yo quiero que el Señor me salve antes. Y para eso el Señor está en este lugar, para salvarte antes.